Vamos allá. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Espero que vaya maravillosísimamente bien. Gente, saben ustedes que yo hay veces que vengo con libros como este y directamente nos ponen... se ve grumosísima la cámara, tío, no sé qué le pasa hoy, ya me van a perdonar, ¿eh? Da igual, si ustedes se ponen esto para escucharlo y ya está. Nadie me está mirando, nadie está leyendo el chat. Sobreviviremos, pues bueno. Vengo como con libros como este y directamente pues hablamos, ¿no?, de las cosas de la Dungeon Master Guide y cosillas de estas, que está súper bien realmente. Hacemos vídeos, no tanto como una guía de compra, pero sí para ver pues un poco todo lo que tiene para explorar, todo lo que tiene para dar y cosillas de estas, pero hoy no vamos a hablar de libros como este Dungeon Master Guide, hoy vamos a hablar de libros como este Guía del Dungeon Master, no maestro de la mazmorra, curiosamente Dungeon Master, han dejado el término en inglés. Como podemos ver, tenemos ya las tremendísimas traducciones de Dungeons and Dragons quinta edición, versión 2.0, versión 2024. Y pues bueno, ya sabíamos un poco el drama de las traducciones, había habido un grupo creativo que habría estado con las traducciones originalmente, después de esto habría cambiado y habría dado el salto a otro grupo diferente que habría llevado las traducciones por su cuenta, y luego después todo lo que había traducido Edge Entertainment y cosas de estas, había términos que habían mantenido, términos que no habían mantenido, algunas que habían hecho directamente desde cero y otras que ya directamente no se iba a hacer de forma secundaria, y Wizards of the Coast iba a encargar personalmente de traducir los términos. Un pifostio en todo lo que fueron los 10 años de 2014 bastante considerable en caso de que estuviesen prestando atención al rollo de las traducciones, o directamente quizá ustedes eran de estos que buscaban los PDFs traducidos por fans, que eso era más Google Translator que otra cosa, y era imposible jugar con eso porque todos los términos, todo tal, variaban una auténtica barbaridad, ¿no? En este caso ya no tenemos este problema. Por aquí tenemos la guía del Dungeon Master o guía de editor de juego. Vemos aquí en la parte de abajo que tenemos la bandera de Españita para diferenciar unos de otros. Por otro lado tendríamos aquí el manual del jugador y el Player's Handbook, que pues de nuevo no se ve, no sé qué narices le pasa a la cámara, compañero, pero bueno, ya saben ustedes, simplemente pues manual de jugador, el Player's Handbook, y aquí volvemos otra vez a tener ese maravillosísimo bandero de Españita, y por último tenemos el Monster Manual por este lado, y por otro lado tenemos aquí el manual de monstruos de quinta edición, que pues de nuevo tenemos la espiga más o menos de la mismo tamaño y tiene aquí directamente la banderita de España. Estos me lo mandaron, tanto los libros en inglés como los libros en español, me lo mandaron la buena gente de Yours Truly para poder hacer un análisis similar. Me lo mandaron hace tiempo y dije yo, a ver, está muy bien, yo les hago un análisis, digo que han salido, todo lo que ustedes quieran, pero el problema de esto está en que yo, pues mi tiempo es bastante limitado y no voy a poder ponerme a abrir el manual en inglés y abrir el manual en español para ver un poco lo que ha ido variando hasta que no tenga tiempo como para poder dedicarme a hablar del tema. Y pues he tardado mucho en conseguir ese tiempo, pero hoy he podido sacar un par de horas y al fin lo he hecho. Al fin he mirado a ver qué tal está la traducción al español de la guía de 2024. ¿Me gusta? ¿No me gusta? ¿Merece la pena comprarla? ¿No merece la pena comprarla? ¿Han hecho un buen trabajo? ¿Han hecho un mal trabajo? Pues bueno, voy a hablar un poquito sin más. No me gusta la traducción de 2024. Yo lo siento, pero no me gusta una putísima mierda, sinceramente. Está bien, está muy bien hecha, está muy bien traducida. Estamos hablando de los términos, saber yo pues, ay, es que en un momento utiliza punto de maná, otra vez utiliza punto de conjuro y luego utiliza espacios de conjuro. No. Todos los términos están perfectamente puestos, todos los términos están perfectamente bien traducidos. Algunos no es la forma en la que yo me refiero a ellos, ¿no? Lo típico que a lo mejor dices Thunder Wave, luego uno es onda atronadora, otro es onda tronosa, ¿no? O sea, te va a variar un poco si estás jugando a la traducción de Baldur's Gate, te va a variar un poco si estás jugando a la traducción de D&D no oficial, te va a variar un poco si estás utilizando la oficial, o te va a variar un poco si estás con algo tipo D&D Beyond y simplemente traduces con la página, ¿no? Eso es natural y pues simplemente escoges la que tú quieras y ya está. No vamos a volver otra vez a hablar de pues peso bola, efectivamente, no vamos a volver otra vez a hablar de, por ejemplo, los cambios que han metido a Pokémon, en el que ya no es la peso ball, ahora la peso bola, pésame la bola, jaja, XD. No vamos a hablar de eso porque al final son términos que si quieres los utilizas y si quieres no los utilizas. Y ya saben que yo soy un poquito tonto con el tema de los términos en inglés, me gusta. Todos mis libros de Dungeons and Dragons
tenerlos en inglés, me gusta leerlos en inglés. Yo ya o sea, no leo más rápido en español de lo que leo en inglés. Si me pones Dostoyevsky, pues obviamente sí voy a leer más rápido en inglés, o sea, en español que en inglés, pero si me pones un manual de rol, que es un manual, te está enseñando cosas, realmente no noto ninguna diferencia. Entonces ya pues todos estos libros de aquí son todos en español, o sea, son todos en inglés. Y si viniese alguien y me dijese, doy un toque en plan pling y te los cambio a español, dices que sí, dices que no, diría que no. O sea, prefiero leer en inglés D&D porque ya conozco los términos, ya conozco cuando tengo que ir a buscar el índice y saber qué es lo que estoy buscando, es directamente buscar el índice y sé perfectamente el término y no tengo que estar pensando en la cabeza a qué lo habrán traducido, como me pasaba por ejemplo con League of Legends cuando jugaba hace una década, pues aprendías directamente viendo los Worlds y mientras estaba viendo los Worlds o viendo similares, pues ha comprado Infinite Edge, ha comprado ¿cómo es? La Blood, la Thirst Blood o algo así, ¿no? Y decías, vale, ¿cómo lo habrán traducido? Ah, la sanguinaria, y buscabas rollo de la sanguinaria, buscabas el filo infinito, ¿no? Y ya tenías como que buscar los diferentes objetos, que si estabas con una guía de MOBA Fire o estabas en una guía simplemente mirando los worlds, pues el pensar a qué habían traducido, a mí era como un poco de fricción que me echaba un poquito para atrás. Pero obviamente que yo tenga esa apreciación no significa que estos libros estén mal puestos. Todos los libros de quinta edición deberían de poder traducirse y a todo el mundo se le podría deber dar la posibilidad de que ellos escojan si quieren la versión en español o la versión en inglés, debido a que pues no todo el mundo tiene el tiempo, tiene las ganas o tiene directamente la inclinación para poder aprender inglés y deberíamos de poder seguir jugando de la misma forma. Porque a pesar de ello, digo que no me gusta lo que he visto. Pues bueno, hay algunas cosas que son raras. Hay algunas cosas que son muy raras. Creo que si tuviese que poner como un top de las cosas... Bueno, y lo primero, lo hicieron woke. ¿Saben que lo hicieron woke? Lo hicieron wokeísimo, gente. Lo hicieron wokeísimo. Mientras lo estaba leyendo me hizo mucha gracia. En un momento determinado, en el handbook, ¿no? Cuando estás mirando las primeras... a ver, denme un segundo que busque. Alignment... Era página 30 y algo, creo recordar, era de las primeras. Sith Plus, Anti-Magic, Alignment, página 39, es correcto. Si te vas a la página 39 y te vas aquí a la parte de abajo, llega un momento, uno de los alineamientos malvados, uno de los alineamientos caóticos, que dice Chaotic Neutral, era neutral... Lawful Evil... Sí, aquí está. Por ejemplo, Neutral Evil. Neutral Evil is the alignment of those who are untroubled by the harms of the harm they cause as they pursue their desires. A criminal who robs and murders as they please is probably neutral evil, ¿no? En la parte de arriba, otro, ¿no? Chaotic Neutral también utiliza el their, ¿no? Their whims, valuing their personal freedom above all else. A scoundrel who wanders the land living by their wits is probably chaotic neutral, ¿no? Habría algunos en el que han utilizado el femenino, otros que han utilizado el masculino y habría algunos que han utilizado el neutro, el pronombre neutro. ¿Y qué ha pasado? Que cuando nos vamos a la versión en español y nos buscamos la página 39, ¿qué creen, gente? ¿Qué creen que ha pasado? Dios mío, es que nadie va a pensar en los niños. Un segundín. Perdónenme, esto me lo tenía que haber preparado antes. Tema, libertad, no sé qué, no sé cuántos son... Por ejemplo, caótico neutral, las criaturas caóticas neutrales persiguen sus caprichos y valoran su libertad personal por encima de todo. Un sinvergüenza que deambule de un lado a otro viviendo de su ingenio probablemente sea caótico neutral. Pues ahí no pasa nada, ¿no? Ha utilizado el femenino, no hay problema. Neutral malvado. Neutral malvado es el alineamiento de las personas a las que les resulta indiferente causar daño mientras persiguen sus deseos. Une criminal que robe y asesine según le convenga probablemente sea neutral malvade. Claro, porque ese une es une pícare y es neutral malvade. Bueno, sé de gente que ha devuelto... Así están las cabezas. Sé de gente que ha devuelto este libro. Porque en un momento determinado han traducido el género neutro por el género neutro. O al menos la aproximación
en español, ¿no? Pero bueno, obviamente estas son patochadas, a mí no me da exactamente, pero exactamente igual. Sí que es verdad que me raya, ¿no? O sea, cuando veo un they, them, por la separación que significa el inglés pasado al español, no me preocupa. Cuando alguien dice my pronouns are they, them, yo estoy encantado de decir they, them sin problema. Cuando alguien ya viene con el inclusivo, es como rayar una pizarra. Yo lo siento, pero es así, ¿eh? Amor absoluto a toda mi gente no binaria del público, de verdad, son válidos, se les respeta y me da exactamente igual en el espectro en el que estén de género. Este canal es full inclusivo, como han podido ver en mis partidas de rol, que todas parecen, vamos, Progrelandia, pero sí que es cierto que no voy a mentir, no voy a negar que en este caso el inclusivo con esto es un poco como rayar me suena como rayar una pared, pero bueno, es lo que podemos hacer, no podemos poner el arroba y esperar que sea inclusivo para todo, ¿no? Pero bueno, en este caso, cosas que no me han gustado en absoluto. A ver, no es el orden de las clases al que yo estoy acostumbrado a leer, me parece como muy extraño que no haya ningún tipo de orden referente a, pues eso, no separar las marciales, cosillas de estas. Esto va a ocurrir tanto en el manual del jugador como va a ocurrir en el manual de monstruos, por un motivo muy sencillo, que es que vienen por orden alfabético. Entonces, obviamente, si estamos hablando de mago y estamos hablando de wizard, pues el wizard, el warlock siempre van a estar al final, y si ahora son el brujo y el mago, pues van a estar muy al principio, y de normal, ¿no? Por cómo funciona el rollo de, pues, el sorcerer, el warlock, el wizard, van a estar siempre muy al final. Las clases full caster en este caso van a estar de las primeras, y algunas como el bard y el bardo van a estar en el mismo punto porque están en el mismo punto. No tienes un acólito que se ponga delante. El cleric y el clérigo, pues no vas a tener ahí un problema ninguno, pero sí que es verdad que hay algunas que están, el druid y el druida, no, hay algunos que están ahí, pero hay otros que están dados la vuelta y me da como una tiricia visual considerable. A pesar de todo, están perfectamente segmentadas las páginas, no hay ninguna que se quede por la mitad, está todo como perfectamente bien integrado, y pues simplemente cambian el orden de las clases, como, o sea, de los artes, como sería lo esperable que lo hiciesen, ¿no? En este caso, cuando estamos hablando del libro de monstruos, es muy curioso porque el libro de monstruos original funciona un poco como este de aquí del Matthew Covile, no, este de aquí, no, lo tengo arriba, el de Matthew Covile, es verdad, me lo subí para una partida. El de where evil dwells o where evil lives o algo así, ¿no? Que sería como el bestiario en el que dice, vale, a ver, goblinoides, gigantes, sagas, tal cual, y va como separando y te pone todos los monstruos que tienen que ver con eso. Te pone demonios, todos los monstruos que son demonios. Te pone devils, todos los monstruos que son devils. Te pone dragones, todos los monstruos que son dragones. Y ya directamente tienes como pequeños bestiarios para saber diferentes valores de desafío, pues para poder encontrar lo que quieres utilizar dentro de tu partida. En este caso tiraron por la simplicidad y en 2024 no volvieron otra vez a hacer eso y los han hecho por orden alfabético. Lo que significa que, por ejemplo, si estás buscando dragón y estás buscando el dragón de oro, el de cobre, el de plata, el de oro, el rojo, el amarillo, probablemente ponga dragón espacio y se pueda encontrar todo ahí sin demasiado problema. Pero cuando estamos hablando, por ejemplo, de nombres de demonios o nombres de diablos, es ya un poquito más un quilombo, porque tienes que buscar por orden alfabético donde quiera que estén, y ahí la verdad es que a mí pues me raya un poco, pero me raya exactamente igual en inglés que en español. Simplemente en español es incluso más rayante porque hay muchos nombres de criaturas en inglés que van relativamente seguidos, y aunque en español también están, como es el caso del dragón, no ocurre con todas las traducciones, y pues tienes que estar dando unos aventadas bastante interesantes hasta que encuentras un poco lo que estás buscando, ¿no? Que en mi caso pues podría considerar lo que es un poquito desesperante, pero esto ya sería como buscando algo de lo que quejarme, porque insisto que no es porque haya sido una mala traducción, sino simplemente porque pues es como va a funcionar. La que es más parecida en español y en inglés, obviamente, es la guía del director de juego. Estos dos libros tienen prácticamente el mismo orden para prácticamente todo. Tienen muchísimas de las informaciones que dicen sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de lost in translation entre uno y otro. Es lo que tiene un manual técnico en el que te está dando técnicas para pues saber cómo puedes llevar el valor de desafío, saber cómo puedes hacer que los villanos tengan más empaque, cómo puedes hacer un poquito de homebrew, cómo poder llevar el tema de los trasfondos, todo eso está súper bien puesto. No he leído al 100% todo lo que tiene que ver con Greyhawk, pero
por lo que he visto en Greyhawk, ¿no? En Halcón Gris, han decidido hacer un poquito lo que hacían en quinta edición y mantener muchos de los nombres en inglés. He preguntado a un pana que es súper fan, pero súper fan de Greyhawk, me ha dejado en leído y no me ha contestado, lo que significa que no puedo saber si todos estos términos tenían ya una traducción al español, que estimo que sí es, de la misma forma que Waterdeep era aguas profundas y los de Waterdeep eran andinos o algo así. Y luego después, por otro lado, pues Neverwinter eran no invierno, ¿no? Tenían ahí como los términos en español que luego después terminaron quitándose y pues empezaron a poner Waterdeep, lo que sea, marca registrada. Probablemente haya pasado lo mismo con Greyhawk y no sé cuántos de los términos de Halcón Gris tienen que estar traducidos, son traducidos y han decidido utilizar la misma técnica de quinta edición. Ya les digo que no, que mi colega, a ver, tiene 50 años, está muy ocupado. Tampoco puedo esperar que esté rollo ahí al WhatsApp para mirar y para contestarme, ¿no? Pero sí que es verdad que, pues bueno, ese pedazo me ha faltado. He buscado un poquito por internet y me he encontrado que principalmente lo que hay en wikis y cosillas de ellas en español tienen todos los términos traducidos, pero no sé si son traducidos apócrifos o son traducidos porque alguno de estos términos vino traducido. Así que ahí me temo que no les puedo decir, pero pues bueno, muchas de las cosas que van a mirar van a estar directamente en inglés, así que no está traducido al 100% cuando estamos hablando de los nombres, al menos en lo que tiene que ver con el tema de Greyhawk que está metido por este lado. Y si tuviese que buscar algo de lo que quejarme de forma mayúscula es... este libro está en metros. Este libro está en metros. Y yo ya solamente por eso haría así, plup, y lo tiraría a la basura. O sea, yo soy una persona bastante... En estas reglas, en esta casa se siguen las reglas de la termodinámica. O sea, no les voy a decir que no. Todo lo que sea el sistema imperial me parece ganas de trabajar el doble para enterarte de la mitad. Y me parece que no tiene ningún tipo de sentido el hecho de pensar en cuánto vas a traducir algo a centímetros, a metros, a litros o a lo que sea. ¿Qué son stones? ¿Qué son ounces? ¿Qué son inches? ¿Qué son yards? O sea, me sabe a mierda. Literalmente me sabe a mierda. Pero hay una excepción y esa excepción es Dungeons and Dragons. Y no es porque en Dungeons and Dragons me parezca que de repente ese poquito de medievalismo le viene bien el coger algo que suena como muy viejo, como pesarte en piedras o como hablar en yardas o como medir en pulgadas, sino porque... Dungeons and Dragons es un juego de rol que se hizo pensando para que la cuadrícula fuesen múltiplos de 5. Y en el momento en el que la cuadrícula dejan de ser múltiplos de 5 y empezamos a utilizar 8, empezamos a utilizar... A mí me sabe a mierda. A mí me da... O sea, era necesario el hecho de cambiarlo a metros. Yo puedo entender que la gente diga, ay, es verdad. Es que si digo que esto está a 2 yardas o digo que esto está a 60 pies, nosotros no podemos saberlo. Entonces necesitamos la equivalencia para saber más o menos cuántos metros o saber más o menos cuánto espacio es, ¿no? Si estamos hablando de yardas y lo cambiamos a kilómetros, lo puedo entender, porque más o menos lo puedo entender. Pero cuando estamos hablando directamente de los pies, lo importante no es saber a cuántos metros la cosa va o la cosa viene. Estamos hablando de la simplicidad de saber que estamos moviéndonos en múltiplos de 5 y la simplicidad de saber que todos los conjuros, todos los movimientos, todos los alcances y todas las municiones, no solamente el alcance mágico para áreas o conos o similares, sino también las municiones para saber cuánto es a corta distancia, a larga distancia, esta clase de historias, van a ser todo múltiplos de 5. Y que un personaje se mueve 6 casillas y que estas 6 casillas, en caso de que las multiplique por 2, son 60, si las multiplica por 4 son 120 y 120 es el alcance de un arco largo o similares, ¿no? Entonces, en este caso, el hecho de estar leyendo las armas, los alcances de las armas, estar leyendo lo que sea, quizá podría ser simplemente porque llevo tanto, ya casi una década jugando con el otro sistema, pero me ha rayado una auténtica barbaridad y no es nuevo el hecho de traducir directamente del sistema imperial al sistema métrico, pero en este caso el sistema métrico, yo pensaba que simplemente por la comodidad de la BTT, por todo lo que estamos utilizando ya para jugar, se van a mantener los múltiplos de 5 y a la vista está que no, que no. Pero bueno, literalmente preferiría que lo tradujeran a cuadrículas, o sea, porque todo está en pies. Estoy de acuerdo. O sea, preferiría rollo que dijésemos X casillas, pero no puedes traducirlo a X casillas porque entonces la gente que juega con el teatro de la mente pues no va a saber más o menos qué es lo que es, ¿no? Entonces, pues bueno, de nuevo... No me gustaría que la buena gente que me manda estos libros se piensen que los estoy despreciando. De nuevo, me gustaría que la gente que necesita estos libros para poder jugar en sus mesas
piensen que no aprecio el excelente trabajo de traducción que se ha hecho, o que no aprecie el hecho de que vayan a hacer muchísimos más libros de quinta edición 2024 que vayan a ser traducidos prácticamente de forma simultánea también al español. Creo que es un trabajo que se tiene que hacer, creo que es un trabajo que pues, es necesario para poder evolucionar correctamente dentro de esta industria, al menos a escala nacional. Ya internacional con Latinoamérica dependerá si tienen la posibilidad de que les distribuyan a ellos los libros, o en caso de que no los distribuyan, si ellos se pueden hacer su propia adaptación y ponen aquí pues en lugar de una bandera de España, pues una bandera de Mexiquito, una bandera de algo. Hasta donde yo sé no hay una bandera de un latino neutro más allá de la de México, ¿no? Entonces poner ahí su propia versión y editarla en su país con su bandera mexiquito, ahí pues cambiar algún término que les resulte extraño, ponerlos ustedes en lugar de vosotros en caso de que haya alguno, ¿no? En este caso yo ya les digo que creo que es un trabajo magnífico que se tiene que hacer y que es una parte importante para que se siga extendiendo el hobby a la velocidad a la que se está extendiendo. Pero sí que es cierto que creo que hay algunas cosas que de la misma forma que se pueden mantener en inglés cuando estamos hablando de sitios, estamos hablando de lore, estamos hablando de dioses, cuando hablamos de Tyr, cuando hablamos de Helm, cuando hablamos de Ilmater, cuando hablamos de todos estos, son dioses que podríamos coger etimológicamente y cambiarlos, ¿no? Hacer un ventormenta de Stormwind, tormenta, y Wind, viento, y decir, vale, la tormenta viento, ventormenta, y hacer como ese tipo de adaptaciones. No digo que tengamos que hacerlo en absolutamente todo, estoy leyendo ahora mismo Malazan y para hablar con la gente es complicadísimo, porque a lo mejor tú estás hablando de un menos Whiskey Jack, por ejemplo, que se dice igual en inglés tal, luego después los otros son como muy complicados de traducir, ¿no? Azafrán es una cosa, porque Azafrán, protagonista de la segunda mitad de la primera novela, no lo pronuncian a saffron, ¿no? Porque pensarías que es saffron, pues no es saffron, lo traducen al término que es como más indio, más pakistaní, no sé muy bien qué es, que si lo buscas, obviamente en un diccionario inglés te va a aparecer como sinónimo saffron, pero no es algo a lo que estés acostumbrado, y yo no era un término que conociese antes de pues, pensarlo en este personaje para luego después cambiarlo, ¿no? Y pasa lo mismo con el embozado, por ejemplo, ¿no? Toda esta clase de historias que pues ya es un quilombo considerable el hecho de cambiarlo. Si tú estás manteniendo estos términos para simplemente pues que sea más fácil a la audiencia internacional que sepa cuáles son los términos, como pueden ser objetos de League of Legends o similares, sin necesidad de hacer la gimnasia mental de cómo lo habrán traducido a lo otro, yo creo que está bien, pero es verdad como que te puede sacar, ¿no? Entonces yo creo que aquí los traductores han tenido que hacer un trabajo de tira y afloja mirando qué términos tenían que mantenerse en inglés al 100%, porque ya son imagen de marca, ya son presencia o ya son parte de el ideario, ¿no? De lo que es Dungeons and Dragons quinta edición y mucho más antiguo, y lo que hayan tenido que traducir simplemente para pues facilitar un poco el juego para el que no sepa nada de jugar a D&D. Pero es verdad que lo del tema métrico, es verdad que esto pues en algún punto me encuentro leyendo conjuros similares y no solamente me raya el nombre de que le han puesto a un conjuro específico, sino que también me raya el alcance que tiene, porque me lo cambia a metros y me rompe bastante la cabeza. Pero dicho esto, no tengo mucho más de lo que quejarme, que sepan que los libros están maravillosamente bien y que si quieren aprovechar para pillarlos y estaban esperando de alguna forma a ver alguna reseña similar, yo llevo jugando mucho tiempo D&D y están maravillosísimos. Y pues si quieren pillarlos los tendrán en su tienda de confianza, o si van a utilizar Amazon, recuerden que tienen ahí un enlace en la descripción del vídeo en el que pues probablemente me den un 1 o un 2% del valor que paguen por estos libros, porque Amazon no paga demasiado por los libros que no sean suyos, pero con todo, si quieren apoyar saben que lo tienen directamente ahí. Y dicho esto, pues yo creo que hasta aquí. Muchísimas gracias por venir. Si siguen traduciendo, siguen haciendo cosas y algo está terriblemente mal, haré un vídeo al respecto, pero en caso de que no, que este vídeo sirva como para todo lo que vayan sacando down the line, diríamos, ¿no? La traducción es muy buena, el equipo que tiene que estar traduciendo cosillas aquí parece que está haciendo un muy buen trabajo, y pues esperemos que la cosa siga y que sigan traduciendo a este ritmo y a esta velocidad. ¿Qué mapas trae? ¿También están en metros? Pues fíjate que los mapas no he mirado si están en metros o no están en metros. Curiosamente, las ediciones en español de Dungeons and Dragons cambiaban un poco, en el sentido de que los mapas aquí al final, muchos de ellos venían como con una carpetita, ¿no? Venían aquí como con una solapita y metías el mapa dentro de la solapita, que era algo que no tenía, por ejemplo, la versión en inglés o similares. Pero pues si cojo la Dungeon Master Guide y hablo, pues pone las llanuras de los Ulacandi,
pone Bajalato de Sumit, pone Tutalnato de Ekbir, territorios de los Chakyuk. De nuevo, me gustaría saber un poquito más de Halcón Gris para poder decirles de esto, pero no tengo ni idea, gente. Y no veo la leyenda. Sí que lo pone. Un hexágono igual a 45 kilómetros. Sí que lo pone y sí que lo sigue poniendo en kilómetros. Gracias por el tema porque no se me habría ocurrido ni mirarlo, o sea que lo tiene. Pues bueno, pues aquí pone un hexágono igual 45 kilómetros y si vamos a la guía del Dungeon Master Guide, pues probablemente tengamos lo mismo y nos lo ponga en tremendísimos de... Sí, One Hex 30 Miles. Nos lo pone exactamente igual, pero con lo otro. Pero bueno. En este caso, Peña, si quieren saber cómo funciona el tema de las calidades, son exactamente iguales. O sea, si cogen... Es verdad como que había como un... cuando cogías un libro en inglés y cogías un libro en español, había como una zona que tenía texturita con los de 2014, que luego después no estaba en la versión española, pero luego los mapas venían diferentes y algunos pensaban que era mejor la forma en la que editaban los mapas directamente metidos dentro de su solapita, que luego después tener que arrancarlos, que siempre podías fastidiarlos un poquito. Similar, como pueden ver aquí por detrás, estos son exactamente iguales. O sea, aquí tenemos el Weave Fantastic Adventures con el 50 ahí en doradito mirado, y cuando lo ponemos por aquí pues tenemos lo mismo, crea personajes heroicos y tenemos la misma forma, y el papel de nuevo pues parece ser bastante bueno en ambos casos. Igual alguno tiene un gramaje un poquito más pequeño y por eso hay algunos libros que son más gordos en su versión en inglés o en su versión en español, pero probablemente sea también pues simplemente el conteo de palabras que varía en función de estamos hablando un idioma o estamos hablando otro. Pero bueno, quitando esto, poco más que comentar. Muchas gracias por venir, un abrazo maravillosísimo y como siempre nos veremos en la próxima. Chao.